Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz. Tranquilizante natural de Nop Laboratorios. Pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. La última semana se logró algo difícil, que todos en la política perdieran, que todos quedaran al debe, sin que nadie profite de algún pequeño éxito. Sabemos que la derecha enfrenta una elección presidencial desde la debilidad. Esto no significa que vaya a perder la elección, al contrario, todos los sondeos indican que lo probable es que la derecha gane las próximas elecciones y además con cierta holgura, pero será por la flaqueza mayor del oficialismo más que por méritos propios. Las encuestas son lideradas, recordémoslo, por 3 candidatos presidenciales de la derecha. Hay una diferencia. El oficialismo está unido, van a realizar una primaria. Las urnas son las que van a resolver sus diferencias. En cambio, la derecha irá dividida, porque hasta el momento hay 5 candidatos de derecha. Evelyn Matei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Parisi y un candidato a determinar por el Partido Social Cristiano. El sentido común señala que son demasiadas cuerdas para el mismo trompo. Esta es la forma amable de decirlo. Si recurrimos a la crudeza, podemos decir que es una guerra civil, como tantas otras veces ha ocurrido en los sectores de derecha. Evelyn Matei está sometida a una competencia muy dura, yo diría enorme. La competencia de Matei viene desde su derecha, desde Johannes Kaiser y José Antonio Kast, y está en una posición difícil. Para pasar a segunda vuelta, tiene que tener votos de esa derecha sin descuidar el centro. Un ejercicio de un equilibrista, un ejercicio de trapecismo con peligro de caer en el vacío. No vamos a recurrir a Nicolás Maquiavelo para ilustrar la situación, pero el manual más elemental, el más simple de la política, ese que se entrega a los principiantes, indica que no hay que referirse a los temas en los que se tienen debilidades, sino que hay que hablar de aquellos en los que los adversarios tienen falencia. Ergo, por lo tanto, la derecha no debe referirse al golpe militar, no debe hablar del general Augusto Pinochet, no debe hablar de una dictadura en la que participó y ojalá reeditar, esto es lo ideal, por ejemplo, algo más reciente, como la dicotomía en el plebiscito que rechazó la constitución de Boric, Atria y Loncón. Ese es su escenario más favorable. O sea, reeditar ese escenario. Por esta simple razón, el error de Evelyn Matei al hablar del golpe de Estado de 1973 es un error de manual de principiante, es una cosa obvia, tan evidentemente una situación evidentemente de un lelo. Se dice que con Evelyn Matei hay una enorme cantidad de gente inteligente trabajando. Ella misma ha dicho, tengo 300 personas trabajando. Su asesor principal, el hombre de las ideas, el del diseño ideológico de las campañas, el que da las líneas fundamentales, es Juan Luis Sosa, alguien que, entiendo, sabe de estas cosas, porque es de profesión historiador. Pero ¿de qué sirven estos 300 u OSA si la candidata cae en estos errores propios del infantilismo político? Declaraciones de Matei. El golpe de Estado
Imagínense para qué se refiere a estas cosas, pero dice, el golpe de Estado era necesario. Si no, nos íbamos derechito a Cuba. No había otra alternativa. Mi posición es que no había otra, que no íbamos para allá. Por lo que quiero señalar es que, probablemente al principio, en 1973 y 1974, era bien inevitable que hubiese muertos, porque estábamos en una guerra civil, pero ya en 1978, en 1982, cuando siguen ocurriendo, ahí ya no, porque ya había control del territorio. Hubo gente que hizo mucho daño, loquitos que se hicieron cargo y que nadie los frenó a tiempo. Yo quiero decir que el control del territorio lo logró el ejército y las Fuerzas Armadas en general de inmediato. Prácticamente no hubo resistencia. La moneda la defendió un puñado de hombres. Esta es la verdad. Y lo otro no tiene ningún sentido. Se salta Evelyn Matei desde el año 74 al 78. ¿Qué ha pasado en todos esos años? Bueno, en todos esos años es donde hubo más muertos y donde la represión fue más sangrienta. Evelyn Matei dijo que cuando su padre, el general del aire Fernando Matei, ex ministro de Salud y miembro de la Junta Militar, asumió como comandante en jefe de la Fuerza Aérea en 1978, viajó a todas las unidades de la Fuerza Aérea y se reunió con todo el mundo y les dijo, miren, si alguien aquí comete un acto de violación de derechos humanos, no crean que los voy a proteger, al contrario, yo los voy a llevar a la justicia. Durante la época, siguió hablando Matei, durante la época que él estuvo a cargo no hubo un solo caso de violación de derechos humanos, ni uno, cometido por la Fuerza Aérea. Evelyn Matei, después de este error, estuvo consciente del error, tuvo que salir a declarar o a aclarar lo que había dicho. Todos, ¿y qué dijo Evelyn Matei? En una declaración muy estudiada, dijo, todos los sectores políticos fueron responsables del quiebre de la democracia, entre ellos la izquierda que debilitó las instituciones y el Estado de Derecho con la intención de llevar a Chile a un gobierno totalitario, un proyecto que la mayoría de los ciudadanos rechazaba. El golpe fue lamentablemente el resultado de un fracaso colectivo, la incapacidad de la política para encontrar una vía democrática de solución a los desacuerdos. Hoy la izquierda, que hace gobierno con el Partido Comunista, que justifica lo que ocurre en Venezuela, Nicaragua y Cuba, distorsiona groseramente mis dichos. Se los digo fuerte y claro, nunca he justificado ni justificaré las violaciones de los derechos humanos. Mi compromiso ha sido siempre con el diálogo y la democracia. Pero desgraciadamente Evelyn Matei dijo que los primeros años las muertes eran inevitables. ¿Qué dijo Gabriel Boric en su cuenta de la red social X? Dijo, el golpe de Estado en Chile no es justificable. La dictadura fue criminal e ilegítima desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990. Nada justifica los asesinatos, los desaparecidos, las torturas, el exilio. Ni el 73, 74, 83, 85 o el año que sea. Boric, además, retuiteó una entrevista de hace 26 años de Evelyn Matei en que ésta aceptaba las muertes, según ella, inevitables después del golpe. Y Matei le contestó y dijo que Boric abusa de su autoridad y rebaja la estatura del cargo al atacarme en redes sociales. Ojalá respondiera con la misma celeridad por la ola de inseguridad, la violencia, la inmigración ilegal y la paupérrima economía que asfixia a los chilenos. Necesitamos un jefe de Estado, no un activista digital. Paulina Bodanovich, ahora candidata presidencial del Partido Socialista, calificó como impresentables los dichos por Matei acerca de las violaciones de los derechos humanos. Justificarlos en cualquier época es inaceptable para alguien que pretende presidir nuestro país. Carolina Toá, la candidata presidencial del PPD. El asesinato, el secuestro, la tortura, los campos de concentración nunca son necesarios y mucho menos inevitables. La mínima exigencia de un liderazgo es trazar límites claros sobre lo que jamás se debe tolerar. Hoy la señora Matei los cruzó todos. Gonzalo Winter, candidato al Frente Amplio. Decir que matar chilenos fue necesario o que era inevitable que hubiese muertos es cruzar una línea peligrosa. No se trata de un análisis histórico, se trata de justificar asesinatos en función de la conveniencia política. Senadora Yasna Proboste de la Democracia Cristiana dijo que lo afirmado por Matei relativizan el valor de la dignidad humana y pidió que el Senado reafirme su compromiso en materia de derechos humanos y recordó
que el Senado ya lo hizo durante la presidencia del senador Juan Antonio Coloma, de la UDI, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. La senadora Paulina Núñez, de Renovación Nacional, fue consultada por estos dichos erráticos de Matei, que han abierto tantos focos de crítica, ya sea por haber solicitado a Chile Vamos a analizar el acuerdo Soquimich en los últimos días, Soquimich-Codelco, como revisar lo que ocurrió, por ejemplo, en caso de Evelyn Matei, revisar la conveniencia de las cámaras en el Estadio Nacional y ahora en torno al golpe de Estado. Fue una semana en que Matei habló de muchas cosas sin dar fundamento de lo que decía. ¿Qué dijo la senadora Núñez de Renovación Nacional? Que desde el punto de vista de la elección presidencial no hay necesidad de abrir flancos ni temas donde uno sabe que no aporta. Dijo que hay que reforzar el equipo de Matei. Dijo, yo creo que cuando uno asume candidaturas presidenciales también tiene vocero, no tiene por qué estar respondiendo todo lo que se pregunta. Al contrario, yo esperaría que nos enfoquemos y nos ordenemos desde ese punto de vista más en propuestas. Insisto, que en estar respondiendo todo lo que se pregunta, para eso están los comandos, para eso hay voceros, para eso hay presidentes de partidos. Los presidentes de partidos están para lo bueno y lo malo, no solamente para cuando hay que dar buenas noticias. Yo espero que en eso sean los primeros o escuderos, por decirlo de alguna manera, que le ayuden para sacar esta elección adelante. Y agregó, yo la veo bien sola y por eso lo veo complejo y creo que cuando uno puede abrir flancos innecesarios, lo que menos puede ocurrir es que desde el propio sector estemos tildando los errores cuando poco se ha ido aportando. En mi juicio, yo creo que se le puede apoyar más, se le puede acompañar más, se pueden resolver todos los temas. Yo creo que esta declaración es el resumen de lo que piensa mucha gente de la derecha respecto de lo que le está ocurriendo a la candidatura de Evelyn Matei. El que la defendió fue el senador Francisco Chaguán. Dijo, conozco a Evelyn Matei desde 1990, cuando ambos militábamos en Renovación Nacional, y quiero dejar en claro que la coherencia y consistencia de Evelyn Matei en la defensa de los derechos humanos ha sido inquebrantable. Jimena Rincón, ¿qué dijo? Hay errores que es mejor evitar. Espero que haya sido un lapsus y que no refleje en nada una relativización de la democracia y los derechos humanos. Lo dijo en una entrevista en Radio Duna. José Antonio Kast, la derecha, más a la derecha de Matei, la acusó de oportunista. ¿Qué dijo Kast? Nuestra posición sobre lo que ocurrió hace 50 años es muy clara y conocida y no cambia según las encuestas o la ansiedad electoral. Johannes Kaiser, ¿qué dijo? Ella está cambiando de opinión a una velocidad increíble. Algo tiene que ver, al parecer, con las encuestas presidenciales, dijo. Creo que en los últimos 20 años no habíamos escuchado nada similar de Matei, añadió Kaiser a través de un comunicado, concluyendo que creo que hay cierto oportunismo electoral, supongo. O sea, Kast y Kaiser dicen que lo que sostienen el golpe de Estado, que fue inevitable, esa teoría, fue inevitable el golpe de Estado y los muertos, son ellos, y que Matei sería una invitada nueva a este club. En columnas anteriores hemos dicho que la conmemoración de los 50 años del golpe militar el año 2023 fue un trago amargo para el gobierno de Boric, no solo porque fue una conmemoración deslucida, no solo porque no vinieron grandes invitados, sino porque por primera vez comenzó a analizarse el gobierno de Salvador Allende con un sentido más crítico, menos apasionado. O sea, sin esa torpe idolatría propia de un adolescente que manifiesta Boric hacia Allende, sino más bien con una mirada más equilibrada y serena. En Chile, de 1973, en ese Chile, este era un país no de bandos que eran adversarios, sino de bandos en que en muchos imperaba el odio. El triunfo de Fidel Castro, con su decantación marxista en 1961, originó una radicalización de la izquierda chilena y un encantamiento de círculos intelectuales europeos por Fidel Castro. Ser artista o escritor de derecha en esa época requería no solo valentía, sino casi irremediablemente caer en el ostracismo.
Allende también se radicalizó con sus continuos viajes a Cuba. Él fue presidente, recordemos algunas cosas. Él fue presidente de la OLAS, la Organización Latinoamericana de Solidaridad. Y esta OLAS establecía que la lucha armada era la única vía para tomar el poder e instaurar estados socialistas en América Latina y lograr la segunda independencia del continente. Esta organización, que decía que la lucha armada era la única vía para tomar el poder, la lideraba Salvador Allende en 1967. Y ese año, 1967, ocurrió que el partido de Allende, que es el Partido Socialista, tuvo un congreso en Chillán. ¿Y qué acordó el Partido Socialista en forma oficial en esa época? Lo leo, textual. El Partido Socialista, como organización marxista-leninista, plantea la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación para instaurar un Estado revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural e inicie la construcción del socialismo. La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Las formas pacíficas o legales de lucha, reivindicativas, ideológicas, electorales, esas formas pacíficas no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada. O sea, la llamada democracia burguesa no servía para alcanzar el poder. Naturalmente que en todo esto había, usted lo comprenderá, una gigante, una enorme frivolidad. En 1970, antes de que asumiera Allende, Chile, y esto lo conoce poca gente, Chile tenía el aparato estatal más grande de América Latina después de la Cuba comunista. O sea, Chile ya era un país bastante socialista. Es verdad que la dictadura militar sentó las bases de un enorme desarrollo que logró que Chile, siempre un país muy modesto en Latinoamérica, que estaba por allá abajo, lograra en muchos aspectos el primer lugar en esta parte del mundo. Todo esto es cierto. Y es un hecho también que durante el régimen o el gobierno de Salvador Allende, la Corte Suprema como la Cámara de Diputados en varias oportunidades reclamaron a Allende de las ilegalidades que cometía. Lo he dicho en otras columnas. La obra o las obras de Daniel Mansuy, la obra póstuma de Patricio Elwin, otras obras que se publicaron o se reeditaron, como la de Genaro Arriagada, con ocasión de los 50 años del golpe de Estado, se transformaron al final del día, en 2023, en una crítica feroz al gobierno de Salvador Allende. Y lo voy a reiterar porque para conocer a Allende, lo voy a repetir, es bueno leer el libro de Eduardo Labarca, Salvador Allende, biografía sentimental. El uso de resquicios legales, la decisión del gobierno de Allende de contribuir al incumplimiento de sentencias judiciales, la ilegal apropiación de empresas y varias cosas más, generó, entre otras cosas, se lo decía, un enorme odio entre muchos ciudadanos. Los partidos de la derecha y la democracia cristiana apoyaron el golpe de Estado. En la democracia cristiana hubo solo un puñado muy pequeño de militantes de la ADC que se opuso a ese golpe. Y es posible también sostener que el golpe de Estado tuvo un apoyo mayoritario en el país. Y es verdad que 17 años después de todos los horrores que hubo bajo la dictadura del general Pinochet, ese general obtuvo en el plebiscito ni más ni menos que cerca de un 44% de apoyo, una enormidad. Hay que decir que muchos de los que apoyaron el golpe, y esto también es cierto, jamás previeron la brutalidad de la represión y los años, la enorme cantidad de años en que los militares se quedarían en el poder. Jamás lo previeron, muchos de ellos. Y otros simplemente cerraron los ojos ante el reordenamiento del país y el establecimiento de las nuevas bases económicas. Son los llamados cómplices pasivos de los que habló Sebastián Piñera. Y también es cierto que Allende, al momento del golpe, estaba en verdad prácticamente caído
Y son varias las voces que indican que ese 11 de septiembre llamaría un plebiscito revocatorio para que fuera la ciudadanía la que determinaría si continuaba o no en el poder. Y es verdad también que Allende demostró una enorme valentía y serenidad ese 11 de septiembre. Es verdad que desde el primer momento, además, comenzaron las torturas. Y a mí me gustaría saber cómo un ejército formado en democracia ya sabía torturar. Pero esto da para otra columna. Y es verdad que inmediatamente después del 11 de septiembre, inmediatamente comenzaron los fusilamientos sumarios. A diferencia de Evelyn Matei, estimo que fueron cobardes asesinatos y no eran, como dice ella, inevitables. Por último, si nos acogemos a las leyes de la guerra, porque según Matei hubo guerra civil, en la guerra no se fusila a los prisioneros. El asesinato del excomandante en jefe del ejército Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, mediante la activación de una bomba que fue colocada en su automóvil en Buenos Aires, fue en 1974. O sea, ¿era de los muertos inevitables? Los autores fueron agentes del régimen chileno. Yo me niego a pensar que estas son muertes inevitables. El padre de Carolina Toá, José Toá, fue detenido y enviado prisionero al extremo sur chileno, a la isla Dawson. Toá había sido ministro de Defensa. Posteriormente lo trasladaron a Santiago y estuvo en el hospital militar. Toá había sido ministro de Defensa, por lo que tenía una relación muy cercana y conocía muchísimo a Pinochet. Habían tenido muchas actividades sociales juntos, se conocían mucho. Cuando estaba José Toá detenido, la madre de Carolina Toá, Moy, consiguió una entrevista con Pinochet. Pinochet la recibe. Y la recibe en forma fría, como si no se hubieran conocido casi nunca. Señora, ¿qué se le ofrece?, le preguntó. Perdóneme, no vengo a hablar con el presidente de la Junta. Vengo a hablar con Augusto Pinochet, a quien conozco desde hace tiempo. Vengo a pedirte que me devuelvas a mi marido inmediatamente. Quiero que me lo devuelvas porque está mal, porque ha habido problemas, porque ha sido sacado de su recinto hospitalario sin autorización médica. Cualquier cosa que le pase en este momento puede ser gravísima. Necesito verlo, necesito estar con él. Pinochet le respondió, no me puedes pedir esto. Esto no lo puedo hacer yo. Seguramente la FACH, la Fuerza Aérea, tendrá algún cargo contra tu marido. Tú tienes que agradecerme, Moy, que me hayas pedido audiencia. Y le dijo, tú tienes que agradecerme, Moy, que me hayas pedido audiencia y en menos de 12 horas te la haya concedido. Ese era el trato que comenzó después del 11 de septiembre. José Toá murió en el hospital militar y, según las últimas investigaciones, murió asesinado. En 1975, el dirigente de la democracia cristiana Bernardo Leighton y su esposa Ana Fresno fueron heridos en un atentado en Roma. Ese atentado fue obra de la dictadura chilena. No murieron de milagro y quedaron con secuelas para siempre. El 21 de septiembre de 1976, un agente del régimen asesinó mediante una bomba adosada a su auto al ex canciller Orlando Letelier y a su secretaria Ronnie Moffitt, ni más ni menos que en Washington. O sea, el brazo de los asesinatos, el brazo de la dictadura para cometer asesinatos se extendía incluso fuera de nuestro país. Todas las mañanas el coronel Manuel Contreras, el jefe de los servicios de seguridad de la represión, se reunía con el general Augusto Pinochet y le informaba de lo que ocurría. El asunto entonces no era de algunos loquitos que se hicieron cargo, como dijo la candidata. Hubo un cuartel de detención del que nunca se supo. Era el cuartel Simón Bolívar. ¿Y por qué nunca se supo que ese cuartel existió? ¿Por qué nadie habló? Bueno, porque todos los que pasaron por ahí los mataron. De su existencia conocemos por una gente que finalmente habló. ¿Cómo se llama esa gente? Jorgelino Vergara, le dicen el Mocito.
Esta historia fue magistralmente contada por el periodista Javier Rebolledo en el libro La danza de los cuervos. Tuve la oportunidad de hacer una entrevista a Jorgelino Vergara el Mosito hace ya años, y usted la puede encontrar en YouTube para formarse su propia opinión. Si escribe y busca en YouTube, ex agente de la DINA relata los horrores y el exterminio en el cuartel Simón Bolívar, la va a encontrar. El general de la Fuerza Aérea, Gustavo Lee, uno de los duros en los primeros días del golpe, entró en abierto conflicto con Pinochet. Exigió, Gustavo Lee, un itinerario institucional para volver a la democracia. Y en este conflicto entre Lee y Pinochet, Lee, miembro de la Junta de Gobierno, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, la gota que rebalsó el vaso en este enfrentamiento fue una entrevista que otorgó al diario italiano Corriere della Sera. El lunes 24 de julio de 1978, las bases militares de la FACH fueron puestas bajo cerco militar. Fue un día en que se vivió una enorme tensión. El Ministerio de Defensa estaba resguardado con comandos del ejército. Las bases aéreas de Colina, Cerrillos, del Bosque, eran blanco de un eventual asalto de las tropas del ejército o blanco de la artillería. Ese día, el general Pinochet destituyó al general Gustavo Lee y designó al general Fernando Matei, el padre de Evelyn Matei. Para eso, tuvo que expulsar a 9 generales más antiguos que Matei. Fernando Matei tenía que ascender a los generales menos antiguos, porque había corrido, se habían ido estos 9, él había asumido la comandancia en jefe y los que le seguían tenían que asumir nuevas funciones. Lo cuenta Ascanio Cavallo en su Historia oculta del régimen militar. Matei entonces cita al general que seguía, al general Enrique Ruiz, quien había sido su compañero de curso. En términos coloquiales le comunica su designación y le manifiesta la esperanza de que colaborara con él. Le tendió la mano. El general Ruiz se conocían de toda la vida, compañeros de curso. Se puso las 2 manos atrás y le dijo: mira, perdona, yo te quería advertir que no siguieras, que no estaré nunca dispuesto a colaborar para... Y lo interrumpe Matei, el general. Parece que eso sería todo, general, para afuera. Y así, en forma casi similar a esto que le he contado, casi con el mismo diálogo, uno a uno, otros 10 generales no aceptaron la destitución de Lee ni obedecer a Matei. 9 generales para arriba, 10 generales hacia abajo de Matei se fueron. Y Matei fue el único general de la Fuerza Aérea que se quedó ahí. En ese momento, Chile vivía una casi guerra con Argentina y la Fuerza Aérea de Chile quedó absolutamente descabezada. Así asumió el general Matei la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea y muchas veces dijo que lo había hecho por responsabilidad frente al conflicto con Argentina, entre otras cosas. Miércoles, nos saltamos varios años, miércoles 5 de octubre de 1988. El país vivía una enorme tensión, una tensión distinta. Porque ese día, 5 de octubre de 1988, ocurrió el plebiscito en el que Pinochet quería seguir gobernando por otros 8 años. Esa noche, de ese miércoles, el gobierno retenía los resultados. Las calles esa noche estaban desiertas, pero pese a estar desiertas se sentía la tensión en el ambiente. Esa noche, desde la sede de Renovación Nacional, porque era militante de ese partido, Evelyn Matei tomó el teléfono. ¿Y llamó a quién? Llamó a un integrante de la Junta Militar. ¿A quién? A su papá, a Fernando Matei, el jefe de la FACH. Estaba en la comandancia de la Fuerza Aérea y le dijo que el partido, o sea, Renovación Nacional, ahí se decía que había ganado el no. Pinochet citó a los comandantes en jefe. Era la madrugada del día 6, las 0:30. Desde el Ministerio de Defensa, donde estaban los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas,
caminan hacia el Palacio de la Moneda en medio de la noche. Caminan en fila y los seguían varios autos de seguridad con las luces encendidas. Eran uno tras otro, ahí iban caminando hacia la Moneda. El general Fernando Matthei ve a unos periodistas y cambia el curso de su destino y se acerca a los periodistas y les dice: tengo bastante claro que ganó el no, pero estamos tranquilos. Esa simple declaración fue noticia en todo el mundo. Todo el mundo estaba expectante del plebiscito. Pinochet era un personaje mundial. En las sedes del no, escuchar esa declaración provocó aplausos y gritos de entusiasmo, porque un miembro de la Junta Militar reconocía la derrota. Se podrían contar muchísimas cosas más. A tantos años de distancia, me parece que es necesario mirar lo que ocurrió con todas sus causas, sus horrores, sus consecuencias. Y hay muchas personas, los derrotados, que sufrieron, ellos y sus familiares. Me he demorado en contar todos estos hechos en una aproximación que es de brocha gorda, de brocha gruesa, sin finura, porque no tenemos tiempo, solo para expresar y dar a entender las complejidades de lo ocurrido, y es obvio que muchos resabios de todo eso permanecen. Nada de esto se puede tratar livianamente. Nada de esto es para cuñas cortas, ni para declaraciones superficiales. Abordar estos temas en forma superficial, sin la menor profundidad, o tratar de sacar provecho político, un provecho mezquino, solo contribuye a incrementar el descrédito de nuestra clase política, incluyendo los tontos enamoramientos de alguna figura de la época. Las contradicciones obviamente están a la vista, porque mientras Pinochet reprimía, en la Unión Soviética también se reprimía y se enviaba por razones políticas a los disidentes a los campos de trabajo forzados del Gulag. El Partido Comunista Chileno, que se dice que era el más prosoviético de Occidente, apoyaba todo eso. Y lo hace hasta hoy con la dictadura de Cuba. Por eso hay tantas inconsecuencias. Sebastián Piñera era un demócrata cristiano que después devino un derechista. Y en 1980 estuvo en contra de aprobar la Constitución de Pinochet. Tenía esa credencial que ahora la derecha echa tanto de menos. Si no estuviera muerto, parece obvio y cada día más obvio, evidente, que sería el candidato presidencial. Y nada de lo que estamos hablando sería objeto de discusión. A Matthei la están criticando en la derecha por improvisación, por caer en continuos errores, como le decía, por no tener asesores capacitados, por no tener un vocero. Ven la campaña débil, la ven a ella débil. Junto al alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, Matthei afirmó que en el Estadio Nacional no hay ni una sola cámara, ni una, dijo, calificando la situación como una vergüenza y criticando la falta de sistemas como reconocimiento facial. Le contestaron del Ministerio del Deporte rápidamente y dijeron que no es que no hubiese ninguna, había 322 cámaras de seguridad operativas en el recinto. Ahora, es verdad que no hay cámaras de reconocimiento facial. Cristian Moreira dijo en The Clinic, el diputado: hay que contar con un jefe de campaña o estratega para enfrentar la campaña. Hay que estar más coordinados. Faltó un poco de asesoría. Quizás se le pasó o no le advirtieron, dijo con respecto a estas declaraciones. El jefe de bancada de la UDI, diputado Henry Leal, dijo esperar que la definición de un generalísimo se tome de aquí a fin de mes. Si hay primarias, tiene que haber un jefe de campaña y un comando oficial, porque eso permitirá ordenarnos. O sea, todos están prácticamente contestes, de acuerdo en que la campaña de Evelyn Matthei está desordenada. Ya se está hablando de relato, de las bajadas comunicacionales, de que es urgente que el comando tenga una estrategia. Sigamos con la derecha. Ante las primarias del oficialismo, de los partidos de gobierno, en la derecha, estoy hablando de la derecha de Chile Vamos, se desesperaron. Sospechan que esas primarias, las de la izquierda, las del oficialismo, le darán al oficialismo y a la izquierda y a sus candidatos visibilidad,
porque ellos podrán hacer debates, porque ellos van a estar en los medios, porque podrán hacer propaganda legal. 2 meses tendrán de exhibición, porque es lo que dura la campaña, legal, tendrán de exhibición en la vitrina política, mientras los otros, los de la oposición, nada. Una especie de festival de Viña del Mar, como dijo Rodolfo Carter, mientras ellos estarán, dijo Carter, con una señora encerrada tocando piano, refiriéndose así a Evelyn Matei, un poco triste. Ante la imposibilidad de tener una primaria con Kast y Kaiser, empezaron a viva voz, como en una feria, a proclamar, a ofrecer cupo para ser candidato en la primaria. Una cosa bien rara. Entonces, en Renovación Nacional surgió el senador Francisco Chaguán. Después les vamos a contar qué pasó con él. En Evópoli, Luciano Cruzcoque. Y llaman ahora sí a Rodolfo Carter para que se integre a la primaria. Y ocurre que a Carter le parece que esto es una especie de show, de pantomima, una especie de actuación. Esta es una primaria express, improvisada, una primaria de ocasión. Hay que recordar que Jimena Rincón de Demócratas no puede participar por no cumplir requisitos. Las declaraciones de Evelyn Matei sobre el golpe militar alteraron los planes improvisados de última hora, de esos que se hacen a tontas y a locas de organizar estas primarias. Cuando escucharon a Matei se tomaban la cabeza 2 manos por estas palabras inoportunas y porque les interrumpía este asunto de hacer las primarias rápido, de acordarlas rápido. La improvisación en este sector de la derecha está a la orden del día. Acuérdese usted, Renovación Nacional había proclamado a Evelyn Matei, pero resulta que ahora muchos querían proclamar a Chaguán, y como no podían tener 2 candidatos, esto es ridículo, como un partido va a tener 2 candidatos en una primaria, entonces Chaguán renuncia a Renovación Nacional para ser candidato. Toda una cosa impresentable. Ahora, esto lo había advertido su presidente, Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional, pero en una nueva muestra de falta de autoridad, perdió al interior de su partido. Para complicar todo esto, algunos parlamentarios de Renovación Nacional dicen que su candidata es Matei, por lo que no harán campaña a favor de Chaguán. Evópoli, recuerda usted, también había proclamado como su candidata presidencial a Evelyn Matei, y resulta que ahora va a tener a Cruzcoque. O sea, yo le diría, ¿sabe qué? La selva es mucho más ordenada que la derecha. Francisco Chaguán, por su parte, como les contábamos, renunció a Renovación Nacional. Entonces va a ir como independiente, de esta manera no es militante de Renovación Nacional y entonces puede representar a Renovación Nacional, pero no, una cosa sí. Ahora, siempre, y atención con esto, que lo dejen, porque la ley antidíscolos, según algunos abogados, le impediría ser candidato. O sea, sería una especie de tiro por la culata, o eso de quedarse sin pan ni pedazo. Chaguán está jugando con fuego. Ahora, Chaguán siempre ha querido ser presidente. No se sabe mucho para qué, pero siempre ha querido. Es posible que haya olido que Matei está herida y de nuevo, como en la selva, se le tira la yugular. Nada es descartable, naturalmente, pero se ve difícil que Chaguán venza a Matei. Simplemente, Chaguán se está jugando la única carta que tiene. ¿Problemas para la derecha? O sea, hay muchos, pero otro más, que Matei gane la primaria, pero la gane por poco, frente a candidatos débiles, y ella se debilite. Otro problema, otra posibilidad, que vaya poca gente a la primaria de la derecha ante la falta de atractivo, a lo que puede considerarse como una simple performance, una simple exhibición. O sea, podrían llevar, por ejemplo, mucho menos gente que la otra primaria, la del oficialismo, lo que también debilitaría la candidatura de Matei. Ya estamos acostumbrados en política a que las cosas salgan mal, a que el tiro salga por la culata, de nuevo. Tengo una impresión que la primaria que logra armar la derecha sea una primaria evidentemente artificial. Una primaria, como les decía, de ocasión, sin sabor, sin aroma. Una primaria como si fuera de plástico. Una primaria que va a ser menos atractiva que la del oficialismo. Podría ser incluso sumamente aburrida, tediosa. O sea, justo lo contrario a lo que ellos quieren. Tiro por la culata. Hay un hecho que para la derecha de Chile Vamos además es un golpe.
el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario, el Partido Social Cristiano, estos tres, llegaron a un acuerdo para ir juntos en las elecciones parlamentarias. O sea, la competencia de Chile Vamos con la otra derecha va a ser enorme. Todos, además, estos parlamentarios con candidatos presidenciales distintos, o sea, será una competencia feroz. De la primaria que realizará el oficialismo emerge por ahora una victoria de Gabriel Boric. ¿Por qué? Porque él siempre empujó para que haya unidad y lo ha logrado. Es muy difícil para todo oficialismo, cuando termina un gobierno, lograr que estén todos unidos. Normalmente se desmarcan, pero resulta que más allá de sus diferencias, en la primaria del oficialismo estarán todos a diferencia de la derecha, ya que hay un punto para Gabriel Boric. Pero esto no significa que la primaria del oficialismo no vaya a estar caliente. La primera sorpresa es la división del socialismo democrático. La resistencia del Partido Socialista a plegarse a la candidatura del PPD, a la candidatura de Carolina Toá, ha sido sorprendente. Esta distancia del Partido Socialista con Carolina Toá ha originado un desgaste en Toá, que de representante de la socialdemocracia se quedó solo representando a un partido chico, que es el PPD. A Carolina Toá le critican el papel que juega Guido Girardi, una figura fundamental en el PPD en su comando, porque Guido Girardi, naturalmente que domina en el PPD, pero crea anticuerpos en el exterior. Toá ha sido criticada porque pese al apoyo de muchos socialistas, a Toá la han apoyado Ricardo Solari, Jaime Gazmuri, Osvaldo Andrade, Gabriel de la Fuente, el senador José Miguel Insulza, Clarisa Hardy, Gonzalo Marner, Marcelo Chilin, Jaime Pérez de Arce, Ricardo Núñez, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, pero resulta que pese a todo esto, no incorporó a ningún socialista a su comando. O sea, error de principiante. Además, en el Partido Socialista se debe lidiar con todos sus llamados lotes, Grandes Alamedas, Nueva Izquierda, Renovación, Tercerismo. La candidatura de Paulina Bodanovich se debe no solo a ella, sino que a unos personajes esenciales del PS que son Camilo Escalona, el diputado Raúl Leiva, muy poderoso, y Ana Lía Uriarte. La posición de esta última es un misterio, ya que ella poco se mueve sin la venia de Michelle Bachelet. Contó con la venia de Michelle Bachelet para impulsar la candidatura de Paulina Bodanovich, no lo sabemos. ¿No le gusta a Bachelet la figura más de centro que pretende mostrar Toá? ¿O es simplemente que ella, como tantos socialistas, no confía en el PPD y prefiere una candidatura identitaria? ¿O es que primó la amistad que hay entre Ana Lía Uriarte y Paulina Bodanovich? Todo esto habrá que dilucidarlo. Pero Paulina Bodanovich es una candidata de última hora. Y como es de última hora, necesita ganar puntos. Y por eso salió a la ofensiva. Dijo, para que a todos quede claro, textual, esta idea de que los partidos del socialismo democrático somos todos uno, no es real. Aquí no hay una hermandad, no hay dos partidos que han actuado unidos por toda la vida. Y agregó respecto al PPD, que pese a sus esfuerzos, esto es textual, lamentablemente el proyecto político común no existe. Como Toá viene saliendo del gobierno y fue la jefa política, ni más ni menos, de este gobierno, fue ministra del Interior, Paulina Bodanovich aprovechó ese flanco y se distanció del Ejecutivo. ¿Qué dijo Bodanovich? Hemos apoyado con convicción y por responsabilidad política a Boric, pero esa colaboración a veces nos ha costado cara. Hemos pagado un precio alto por decisiones que no han sido nuestras. Nuestra identidad socialista se ha ido diluyendo, perdiendo voz, perdiendo rumbo. Recordó el caso de la casa de Salvador Allende y expresó que no basta una performance para recordar a Allende tras esta fallida compraventa. Y siguió, no somos, y esto es textual, no somos la continuidad de este gobierno, somos más que un puesto en el gabinete o un cupo en una coalición. Somos un proyecto político con 92 años
Queremos gobernar con responsabilidad, con diálogo, con reformas que mejoren la vida de las mayorías. Por amor a Chile vamos a recuperar lo que nos pertenece, nuestra voz, nuestra identidad, nuestro lugar en la historia. Ahora, esta declaración no la podría pronunciar Carolina Toá, porque ella fue mucho más que un lugar en un gabinete, como lo dice Paulina Bodanovich. En Mesa Central siguió con su ofensiva Paulina Bodanovich contra Toá. Dijo que no se imaginaba a la exministra planteando temas muy distintos en seguridad a los que ella pudo hacer siendo la ministra encargada de aquello. O sea, le dijo, usted es la responsable, no venga a hablar ahora de seguridad planteando otras cosas si lo pudo hacer. Y ella dice, yo sí que tengo planteamientos muy distintos. O sea, una estocada. Aquí ya no hay fair play. Y Carolina Toá le contestó. ¿Y qué le dijo? Yo debato arduamente, pero nunca le saco los ojos a nadie. Se sintió como que le habían sacado los ojos. Y manifestó que creía que sí se trataba, dijo, de partidos hermanos. Y le contestó Bodanovich. Dice, parece que el espíritu del PPD es dejarme como la villana de la serie porque dicen que quiero destruir la hermandad. O sea, acusó a Carolina Toá de tratarla como una persona vil, como una persona ruin. Incluso Gonzalo Winter, el candidato del Frente Amplio, le recordó a Bodanovich, el Partido Socialista es parte del gobierno, por lo que hay instancias para canalizar las críticas, no venga a distanciarse tanto, nada de andarse separando tanto, como si no tuvieran nada que ver. Y agregó, yo soy un candidato que está orgulloso de este gobierno, orgulloso de la capacidad que tuvo este gobierno, con todas las dificultades en contra, de ser minoría en la Cámara, de ir avanzando. O sea, Winter le dice a Bodanovich, ustedes forman parte del gobierno. Pero, dice, yo me alzo como el continuista químicamente puro. El socialismo democrático está jugando con fuego. Si Toá y Bodanovich llegan a la papeleta, por muy pocos votos que saque Bodanovich, es posible que Toá sea vencida por Janet Jara y Gonzalo Winter, porque el socialismo democrático estaría dividiendo su votación. Y esto sería catastrófico para la socialdemocracia. En la última encuesta Panel Ciudadano Universidad del Desarrollo, UDD, Carolina Toá se ha desplomado del 40% que tenía en enero al 28% en abril. Es un verdadero desplome, una caída del 40%. En un escenario en que compiten Toá, Bodanovich, Winter, Jara, Unturraga, Mulet, Mirosevich y Marco Enrique Sominami, ya no está Mirosevich, se lo vamos a contar, pero en esta medición Janet Jara marca 30, Gonzalo Winter 28 y Toá 28. O sea, ganaría Jara. En un escenario sin Marco Enrique Sominami, Jara obtiene 32, Toá 30, Winter 29. De nuevo pierde Toá. Esta encuesta se hizo antes de la renuncia de Vlado Mirosevich a la candidatura, marcaba un punto, ahora apoya a Toá, y antes de que se presentara Bodanovich, Paulina Bodanovich. Lo cierto es que las posibilidades de perder de Toá hoy yo diría que son altas. Según Panel Ciudadano UDD, todo puede depender de la participación. Si vota 1,5 millones de personas, gana Jara, porque ahí estarán los más ideológicos, las personas más que se pueden más movilizar en virtud del Partido Comunista. Si vota entre 1,5 millones y 2,5 millones, las posibilidades son de Gonzalo Winter. Sobre 2,5 millones de participantes, en esa primaria ganaría Toá. O sea, el desafío que tiene Carolina Toá es enorme y por eso las alarmas están encendidas. Más de alguien además dice que la única capaz de ganar a la derecha es Toá y podría perder. Y hay que recordar que en las primarias hay voto voluntario, por lo que la capacidad de movilización de los partidos es fundamental para ganar. Para Toá además y Bodanovich es importante la decisión de la Democracia Cristiana y el Partido Radical a qué candidata de ese sector van a apoyar. Y todo esto está entrelazado con
con respecto a quién van a apoyar o no, con los cupos que cualquiera de las dos candidaturas puede entregarles a estos partidos chicos para las parlamentarias. O sea, la política es pequeña, es chica, es minúscula, son intereses bien reducidos. O sea, todo esto es tan chico como el Partido Radical y que él lo diría como soy la democracia cristiana. Aunque en política es difícil extender un certificado de defunción, resulta obvio que Carolina Toá se juega casi todo en estas primarias, porque una eventual derrota la podría llevar a una especie de ostracismo, yo diría si no definitivo, a jugar en el futuro papeles más secundarios. Lo que se juega Carolina Toá es enorme. Y otra derivada, la división del socialismo democrático, el reconocimiento de que ya no forman parte de un proyecto común, da más vida a la izquierda más extrema, al Frente Amplio, y facilita su plan, que todos lo conocemos, el de hacer desaparecer al PS y al PPD y reemplazarlo. Es la teoría del reemplazo. En política, me refiero al socialismo democrático, el suicidio también existe. Y hago una pregunta, si gana Jara, ¿el socialismo democrático hará campaña por Jara? ¿Votará por ella? Janet Jara, como le decíamos, es competitiva por ahora en la primera oficialista si no vota demasiada gente. Ocurre que el Partido Comunista es un partido disciplinado, es un partido que logra movilizar a su gente. Ellos siempre van a ir a votar. Jara carga con el problema de tener dos interventores en su comando, Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa, aunque con esta ha establecido una buena relación. Ellos son los encargados de mantener, de controlar la ortodoxia comunista. Nada de andar criticando a Nicolás Maduro ni a los compañeros cubanos. De hecho, Jara tuvo que salir a decir que en Cuba hay democracia. Lo que ocurre es que es una democracia distinta. O sea, junto a su cercanía, a su simpatía, no duda en apoyar y justificar una prolongada dictadura, siempre que sea PC, obviamente, o de alguien cercano al PC. Todo esto, naturalmente, indica que el Partido Comunista no es un partido democrático. Un último episodio ocurrió en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, donde Daniel Noboa derrotó por amplio margen a la candidata de la izquierda, a la candidata que le gustaba al Partido Comunista, a la representante del correísmo, Luisa González. Ecuador, un fraude electoral anunciado, escribió durante la noche del día lunes pasado el exdiputado comunista Hugo Gutiérrez, quien es del grupo de Daniel Jadue y que incluso podría ser candidato a senador del Partido Comunista. O sea, de nuevo el Partido Comunista desconociendo una victoria en que perdía una de sus candidatas afines. Fue tanta la crítica comunista que tuvo que salir el canciller Alberto Van Claveren a responderles, diciendo que los veedores internacionales no objetaron la elección, incluyendo un veedor chileno, ex canciller, Heraldo Muñoz, hoy militante del Partido Socialista. Janet Jara quiere presentar una candidatura como una del mundo popular, ajena a los privilegios. Cuando renunció al cargo ministerial del trabajo, dijo: me voy a mi casa a hacer aseo y a cocinar. Trata de diferenciarse de la llamada élite, donde ella ubica a Toá y a Winter. ¿Qué dijo Jara? Textual: creo que es bueno que personas como yo, que no pertenecen a las élites, puedan participar de los liderazgos en el país. Hay muy buenas intenciones también en quienes pueden estar en los sectores socioeconómicos más acomodados, pero la verdad es que quienes venimos de otra realidad tenemos una conexión con lo que ocurre, que no tiene que ver con lo que nos cuentan o lo que leemos en libros, sino que con lo que se ha vivenciado. Y eso contribuye mucho a la formulación de políticas públicas de una manera más acertada. Yo sé más que ellos, porque yo lo he vivido, ellos lo han leído, y se refiere a los que están compitiendo con ella en la primaria. Janet insistió en Radio Futuro, dice que cuando le preguntaron si ella se distingue, que es distinta de los candidatos cuicos, ella respondió: sí, claro que sí. Yo tengo la mejor opinión de mis compañeros de coalición y me alegra que tengamos una primaria tan entretenida, quiero decirlo, pero sin duda venimos de historias distintas y eso hace que las trayectorias de uno sean distintas. O sea, ellos son los cuicos dentro de la izquierda. Jaime Mulet, con todas estas declaraciones, se enojó. ¿Y qué dijo?
llama la atención que la ex ministra Jara intente apropiarse del discurso de los sectores populares como si se tratara de una membresía exclusiva entregada por algún comité de autenticidad clasista. Más curioso aún es que lo haga descalificando a otros candidatos como pituquitos, como si el mérito, la trayectoria o el origen fueran atributos que solo ella puede exhibir. Más allá de las primarias, en el Partido Socialista en forma paralela pasó algo muy raro. Hay un diputado, que es el diputado Tomás de Rementería, un hombre de amplios recursos económicos, y al que ubican, a propósito de élite, en la élite del Partido Socialista de Nuevo Cuño, que pasó en horas de diputado a senador, de senador a diputado, y de diputado nuevamente a senador. Esto yo no lo había visto nunca. ¿Qué ocurre? Que el Partido Socialista, rasgando vestiduras, después de la expulsión del Senado de Isabel Allende por el Tribunal Constitucional, en una especie de acto de desagravio o algo parecido, otorgó a la senadora Allende la facultad de designar a quien la reemplazara y que esa facultad no la ejerciera el partido. Entonces la senadora Allende se decantó por de Rementería. Habiendo sido felicitado por su asunción de categoría desde la Cámara de Diputados al Senado, a dedo eso sí, ocurre que el Partido Socialista reculó, retrocedió y dijo que esto tenía que ser visado por la Comisión Política y podría haber otros acuerdos. Isabel Allende se indignó y en un comunicado dijo lo siguiente, textual: en el día de hoy, en el cese de mi función como senadora, he tomado conocimiento de la decisión del Partido Socialista de contravenir el acuerdo alcanzado con su presidenta, la senadora Paulina Bodanovich, y la mesa directiva saliente respecto al reemplazo de la senaturía por Tomás de Rementería, actual diputado con quien he trabajado por años en la región de Valparaíso. Hoy además se habría retirado el oficio del Senado. Me parece un asunto grave. Espero que la Comisión Política respete el acuerdo. Incluso corrió la voz que era tanta la indignación, que era tanto el enojo de Allende, que habría amenazado con renunciar al Partido Socialista. Finalmente, Tomás de Rementería irá al Senado. En medio de su bajada, cuando todo esto se estaba discutiendo, de Rementería escribió en un chat del PS, apóstrofe algo así, pa operaciones pungas no estoy. Dos cosas al respecto. Sería bueno que Isabel Allende se acostumbre a la pérdida del poder. Ella conoce bien este asunto del poder, porque así es la política. Recibirá en los próximos días menos llamados, tendrá más tiempo libre y algunas de sus llamadas no serán contestadas. Y lo segundo, el diputado Tomás de Rementería vive con su pareja, con quien tiene un hijo. ¿Quién es su pareja? Carol Cariola, actual diputada, que es la eventual candidata del Partido Comunista a senadora por Valparaíso. De Rementería ha dicho que no hay problema, que una cosa es la relación conyugal bajo el mismo techo y otra la competencia política. ¿Tendrá alguna idea, aunque sea idea chica, pequeña, tendrá alguna aproximación que sea a lo que significan los conflictos de interés? Ha contestado con cosas, frente a todo esto, muy bobas. Como dijo, esto es textual, así respondió de Rementería: cuando hay amor siempre habrá un mecanismo. Y ahí nos quedamos. Claro que la senadora Allende también sabía esto y tampoco le importó. Y algo más. Ha dicho de Rementería que no es seguro que él sea candidato a senador, porque ha dicho que él es obediente a su partido. O sea, podría ser senador por unos meses y desde el Senado ser de nuevo candidato a diputado, o ser candidato al Senado si lo quiere el partido. De que el hombre es dúctil, lo es. Hay que estar atento a los continuos vuelos aéreos, los vuelos de aviones charter con haitianos. Estos aviones, por ser vuelos esporádicos, no cumplen con las exigencias que deben someterse las líneas aéreas que realizan vuelos periódicos. Los vuelos con haitianos llegan siempre, además, es muy curioso, llegan siempre de madrugada, a las 2, a las 3 de la mañana, cuando el aeropuerto está casi vacío. Ha habido muchos vuelos, solo este año 20.
son realizados por las empresas Charter Gallister y Aruba Airlines. Otros haitianos han arribado en aviones de Arajet desde República Dominicana. Hasta el 7 de abril, solo este año, han ingresado al aeropuerto de Pudahuel 2.350 menores de edad y 1.251 adultos. El gobierno ha dicho que entran mediante la norma de reunificación familiar dictada bajo el gobierno de Sebastián Piñera. La sospecha es que en Haití la identidad de las personas no es confiable. La sospecha es que estarían entrando personas sin respetar esa norma. No se sabe quién financia estos vuelos. En una sesión de la Cámara de Diputados a la que asistió el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, no se aclaró este punto: ¿quién financia los vuelos? Y atento, porque la Contraloría inició una investigación. Y para terminar, ponga atención a Procultura. Aunque todo el caso Fundaciones se inició con, usted lo recordará, Democracia Viva, que tiene desaforada a la diputada Catalina Pérez, ex Frente Amplio, por lejos. Pero por lejos, el caso más importante es Procultura, una especie de empresa, una verdadera empresa, un verdadero emprendimiento con funcionarios muy bien pagados, muy bien relacionados, dirigidos por el médico psiquiatra Alberto Larraín, amigo de Gabriel Boric y de Claudio Rego. Ex ante señaló que el 11 de julio de 2022, una resolución firmada por el entonces subsecretario de Desarrollo Regional, ¿se acuerda usted de él? Miguel Crispi, Frente Amplio, modificó el presupuesto del Gobierno Regional Metropolitano, Santiago, encabezado por Claudio Rego, para permitir el traspaso de 1.683 millones de pesos a Procultura de Alberto Larraín para un programa de prevención del suicidio. Hasta la fecha, 1.000 millones no han sido recuperados, se perdieron. La subsecretaria de Desarrollo Regional dio el visto bueno, la Subsecretaría de Desarrollo Regional dio el visto bueno a todo esto, pero luego que esto fuera aprobado por la directora de presupuesto, Javiera Martínez. ¿De qué partido? Ya lo adivina usted, del Frente Amplio, que también autorizó traspasos a la Fundación desde los gobiernos regionales de Ñuble y Biobío. En total, mediante reasignaciones de fondos, se autorizó a traspasar a Procultura 3.458 millones y fracción desde esos gobiernos. Pero en total, la cifra total que está investigando el fiscal Patricio Cooper es de 6.000 millones de pesos. Claudio Rego, como gobernador de la región metropolitana, firmó con Procultura un proyecto destinado, como les decía, a prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental. Hubo este traspaso de 1.683 millones de pesos y solo se rindieron 600. El 8 de junio de 2022, Claudio Orrego había nombrado al doctor Larraín director de la Corporación Regional de Santiago. La relación entre ellos es estrecha y en estos momentos Claudio Orrego es para la Fiscalía un sujeto de interés. Por su parte, el juez Carlos Benavente del Juzgado de Garantía de Chillán rechazó la petición del gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, él es del Partido Socialista, de prohibir la entrega de la información de su celular a los querellantes y a los medios de comunicación en el marco de esta investigación. El levantamiento del secreto del caso Procultura está ad portas y el gobernador está imputado por fraude al fisco y tráfico de influencias. Hay 5 gobernadores o exgobernadores investigados. Ricardo Díaz, ex RD, Antofagasta, ex RD digo ex Revolución Democrática. Rodrigo Mundaca, independiente Frente Amplio, Valparaíso. Claudio Rego, región metropolitana, un ex DC. El mismo Crisóstomo de Ñuble, Partido Socialista. Jorge Flies, independiente, pro Partido Radical, cupo del Partido Radical de Magallanes, ahí van 5. Y se suma Rodrigo Díaz, un ex DC de la región del Biobío, pero que ya no es gobernador porque no fue a la reelección. Ha habido allanamientos en Santiago y Concepción, incluyendo el domicilio del propio Alberto Larraín y de quien fuera la representante legal María Constanza Gómez, entre otras personas. Hay una querella de Anglo American por estafa ingresada en octubre, por lo que el fiscal Cooper también está investigando fondos que Procultura fue recibiendo de parte de privados. Este caso es muy importante, no solo por los montos, sino por las redes políticas del médico Alberto Larraín.
El fiscal Cooper, durante 10 meses de investigación, ha logrado mantener el secreto. Este es uno de los casos notables en que no ha habido filtraciones. Se esperan novedades muy pronto. Y este seguramente va a ser un problema más para el gobierno. Ya estamos muy largos para hoy. Nos vemos la próxima semana. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz. Tranquilizante natural de Nop Laboratorios. Pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar.